Estamos conectados ahora mismo mediante Zoom con Edison Romo, experto en inteligencia y seguridad. Con él vamos a hablar acerca de los planes de seguridad del gobierno nacional que ya se han puesto en práctica, por cierto, durante los apagones programados. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cuál es su criterio sobre el tema? Hola, muy buenos días. Un gusto y un placer estar en este medio de comunicación. Bueno, realmente los planes que el gobierno ha incrementado o quiere poner en marcha durante estos apagones prácticamente no son más que el incremento y la presencia militar y policial en los sectores donde se crea que es más crítica, donde se crea que es más fuerte, pero lastimosamente esto es complicado y es difícil, ¿no? Partiendo del hecho de que 40, 50 mil hombres, tanto militares o policías, no pueden dar la cobertura total en el país, donde los apagones son casi generalizados y por tiempos grandes, de 5, 6 horas, 8 horas. Entonces, se trata de hacer el mejor esfuerzo, pero tampoco es la solución. Por eso es que en estos casos lo que se recomienda es que de una u otra manera la sociedad, la población, tiene que comenzar a entender y tener una cultura de seguridad preventiva y más aún cuando la luz, la electricidad es un medio que permite generar acciones de seguridad preventiva. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que comenzar a generar filtros, perdón, filtros de seguridad para las personas, ya sea transitando a pie, ya sea transitando en buses, ya sea transitando en su vehículo, ya sea en su casa. Y en el tema de su casa hay otras cosas también. Por ejemplo, si yo vivo en una urbanización, es un procedimiento. Si yo vivo en un barrio, es otro procedimiento. Si yo vivo a las afueras, es otro procedimiento. Entonces, todo esto tenemos que comenzar a socializar y recomendar acciones y medidas de seguridad. ¿En qué consistirían estos filtros que debería obviamente tomar en cuenta el ciudadano común y corriente? Lastimosamente, empecemos por cada uno de nosotros en nuestras casas, ¿no es cierto? La casa de cada uno es diferente a las de otros, pero amén de esto, si bien es cierto, la luz persuade o podría intimidar al delincuente para que siga o robe, también es menos cierto que el delincuente también va a tener miedo de no saber qué hay adentro o a no ser de que haya hecho un buen estudio y sabe qué hay. Entonces, partamos de la casa de cada uno. Nuestras casas tienen normas de seguridad o tienen medios de seguridad, digamos así. Unos tienen cercos eléctricos, otros tienen solo aldabas, otros tienen candados, otros tienen picaportes y diferentes nombres. Yo recomiendo que partiendo de esto, contemos con medios eléctricos y electrónicos que dispongan o que funcionen a pilas. Por ejemplo, hay sensores de movimiento que también funcionan a pilas. Y eso, lógicamente, va a permitir que usted pueda identificar cuando alguna persona quiera acercarse o ingresar a su propiedad. El tema de las cerraduras, ¿no es cierto? Las cerraduras tienen que estar controladas en todo momento y cuando haya luz. Cuando haya luz, usted téngalas muy cerradas, completamente identificadas, verificadas, para que cuando el corte llega y que en buena hora ahora digamos, anunciado, eso le da la oportunidad de planificar a usted para cuidarse mejor. Cuando usted vive en una urbanización, tiene que contar con procedimientos. Es decir, por ejemplo, digamos, la persona que está en la garita, ella tiene que ser fundamental. Ella es el éxito de la seguridad, porque si de ella depende anunciar de que hay delincuentes o que ingresaron delincuentes a la fuerza con armas a la urbanización, no hay luz, usted tiene que tener una sirena, una especie de alarma comunitaria que funcione con pilas, pues, ¿no es cierto? Y Es son procedimientos. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A ver, a propósito de la autoprotección, porque claro, usted en su análisis ha señalado que si bien es cierto el gobierno hace esfuerzos, incrementa el número de efectivos en los horarios y en los sitios donde se producen los apagones, pero esto no es suficiente y entonces es necesario echar mano a la autoprotección. A ver,
¿Qué pasó con esto del porte y uso de armas por parte de los civiles? Que es una iniciativa que va en ese sentido. ¿Está caminando? ¿No está caminando como procedimiento? Bueno, eso está caminando, ¿no es cierto? Eso está caminando y legalmente las empresas que realizan las importaciones de armas son las que de una u otra manera a veces tienen que ayudar al ciudadano para los trámites necesarios. Pero yo personalmente le hago sentir al ciudadano que es mucho mejor la seguridad preventiva que tener un arma. El arma, el ciudadano que le aporte el arma, pensemos en el cerebro, en el tema cognitivo. No es un delincuente, él no está acostumbrado a matar y él estará queriendo o está pensando en sacar el arma para neutralizarlo, para luego entregar a las autoridades. Es decir, sacar el arma y como un buen agente, un buen tirador, le va a querer disparar a la pierna para herirlo y después entregarlo. Mientras el delincuente va a pensar en hacer lo que tenga que hacer para huir y robar. Y si tiene que matar, él matará 3, 4 y no pasa nada. Entonces el tema del arma es complejo. Si uno no tiene una muy buena un buen adiestramiento, conocimiento psicológico, mental, de qué hacer, cómo hacer, es complejo utilizarla. Por eso es que yo recomiendo y sigo con el tema preventivo. El tema preventivo es mucho mejor si lo hacemos bien, es mucho mejor si lo hacemos una cultura a diario, no solamente cuando se nos pasa esto, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido más que el arma como tal. Por ejemplo, digamos, en su casa, si ya sabemos que el delincuente va a ingresar, excelente tener un arma porque tampoco es que los va a detener, pero sí los va a disuadir, o al menos decir, estos tienen armas, y pueden ser traumáticas o necesariamente, no necesariamente letales, ¿no es cierto? En ese sentido yo creo que es más eficiente que portarla. Esas medidas recomendadas por usted para las personas, para preservar la seguridad en el hogar, más que nada las habíamos enfocado hacia las urbanizaciones. ¿Qué pasa en los sectores urbanos marginales donde hay más limitaciones de medios y de otros aspectos? Partamos de algo, ¿no es cierto? El delincuente analiza siempre dónde robar y qué robar. Si en una casa hay algo que le interesa a él, entonces, claro, nosotros debemos partir de la información que damos a conocer. La información que damos a conocer es buena, sí o no, ¿para qué? Entonces, el delincuente se enterará y buscará cómo penetrar a a esta casa. ¿Qué hacer? Lo primero, yo recomiendo que entre los vecinos deben tener una organización, deben organizarse. Aquí ya no es cuestión mía solamente, es cuestión de todos. Mire, difícilmente un delincuente se va a enfrentar a 10 a 15 vecinos que a uno solo. A uno solo lo domina, lo logra someterlo, pero en grupo ya no, primero. Segundo, estemos informados, pero informados clara y correctamente, realmente de los cortes de luz con los horarios adecuados. Es decir, si sabemos que hoy noche se va a las 10 de la noche, pues planifiquemos desde temprano qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Nos organizamos, patrullamos o qué hacer? Mire, hay cosas incluso que podría dar una especie de risa, pero no. Si el ciudadano no tiene armas, ¿no es cierto? Pero hay cosas que han dado resultado cuando hemos dado charlas en diferentes sectores. Tener usted una olla de agua hirviendo, y viendo que el delincuente se acerca y usted le lanza, es mejor que un arma, es mejor que un arma. Entonces, a veces lo que se recomienda son cosas pequeñas, pero que dan resultados. Como le digo, tener el conocimiento de que los vecinos me van a apoyar y me van Tres. a ayudar en cualquier momento. Tener protocolos entre ellos. Por ejemplo, si saben que están rondando ya por el barrio, alguien, todo, tienen que haber protocolos, qué sé yo, un silbato, una sirena, dos sirenas, tres, cuatro sirenas. Estas van a seguir funcionando con baterías. Pueden hacerlo, se lo puede hacer y estar informados concretamente. El tema de la reacción aquí es un poco complicado, porque no sabemos si la policía o Fuerzas Armadas va a estar por el sector y va a apoyarnos, pero partamos de pronto de que no nos va a apoyar. Entonces, si no nos va a apoyar, tenemos que defendernos con qué? Con bates, con machetes, con palos y todo. Como digo, el delincuente difícilmente se va a enfrentar a un grupo. Bien,
bastante compleja en todo caso la situación. ¿Qué recomendaciones hacerle al gobierno nacional ahora sobre ese tema? Lastimosamente, como digo, el gobierno trata de hacer lo mejor posible en el sentido, yo no defiendo a ningún gobierno o político, por ejemplo, sino que veo que trata de hacer lo que mejor se puede, pero cuando nos encontramos en un escenario complejo, donde se dispara la inseguridad por actos delincuenciales sin necesidad de que haya apagones, cuando se dispara el tema de la corrupción generalizada en todas las instituciones donde hay mayor y menor, solamente es la diferencia. Y la corrupción no es solo corrupción, la corrupción genera la violencia, la corrupción genera la violencia. Por eso es que mi recomendación siempre ha sido y será, presidente de la República, si usted quiere bajar la inseguridad en el país, determine y actúe con fuerza luchando contra la depuración de las instituciones. ¿De qué me sirve mañana que usted traiga tanta tecnología si la policía no es confiable? ¿De qué me sirve si mañana usted trae un montón de equipo y de pronto todas las Fuerzas Armadas también están contaminándose? Lo que está pasando, señor, en el tema jurídico. ¿De qué sirve cogerlos o detenerlos si usted sabe que los jueces mañana los sueltan o los fiscales no hacen nada? Entonces, si usted depura la corrupción que genera violencia, en los puertos, ¿por qué sale droga? Porque hay corrupción. Hay corrupción. En la frontera, ¿por qué entra droga? Porque hay corrupción. Pero eso es más fácil que luchar contra el delincuente directamente. La corrupción está generalizada en todas las instituciones. La diferencia son niveles y porcentajes. Presidente, luche contra eso y la delincuencia y el tema de inseguridad bajará totalmente. Bien, gracias por estar con nosotros, conectado vía Zoom. Edison Romo, experto en inteligencia y seguridad, conversando con nosotros sobre las medidas por parte del gobierno en cuanto a seguridad, a propósito de los apagones en el país. Gracias por estar con nosotros. Un gusto y un placer, siempre. Para nosotros también. Vamos a una brevísima pausa mientras preparamos la siguiente entrevista.